Está en línea Marcelo Giuffrè, escritor, periodista, jurista. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por haber accedido a esta conversación para esta estación de radio de Mar del Plata. Bueno, dos cuestiones, ¿no?, que un poco se unifican, se van a unificar en una, que tienen que ver con una columna anterior suya al respecto del populismo como multiplicador de la miseria, y esta cuestión muy presente en estas horas que han sido estos patéticos intentos de crear un contexto de censura al respecto de la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri, en algo que parece como una suerte de unicidad de pensamiento que casi no necesita un eje director, está presente como un dato estructural de un sector de la sociedad argentina, ¿no? Sí, bueno, respecto del tema este del el intento de censura del libro de Macri, respecto de lo cual yo participé en una nota que sacaron hoy en el Diario de la Nación, dando mi opinión, evidentemente hay como un intento de algo parecido a la objeción de conciencia por parte de algunos libreros. Justamente en Mar del Plata había pasado en una librería algo parecido con el libro nuestro, con Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre de la librería, pero lo tenían escondido el libro, y cuando iban a preguntar por el libro, el librero intentaba disuadir al lector, a la persona que iba a comprar, y le decía que le convenía comprar otro libro, etcétera. La objeción de conciencia en el sentido de decir, no, yo no vendo el libro que yo quiero, este libro no me gusta, por lo tanto no lo vendo. El problema es que el libro contiene ideas. El libro no es un almácigo de lechuga o un kilo de zanahoria. El libro tiene ideas. Y la objeción de conciencia se puede ejercer, pero no de cualquier modo. Por ejemplo, si uno quiere, si un médico quiere oponer la objeción de conciencia para no hacer un aborto, supongamos, lo puede hacer, pero no puede decir yo lo hago porque la mujer es negra, o yo lo hago porque la mujer es comunista. No puede. O sea, lo puede hacer únicamente sobre la base de sus creencias religiosas que le impiden hacer el aborto, pero no por las características de la persona a la cual se va a hacer. La discriminación nunca puede ser ni por motivos de género, es decir, porque sea mujer o varón, ni por motivos sexuales, por la inclinación sexual, ni por lo ideológico, ni por lo racial. Y en este caso particular del libro de Macri, evidentemente lo que están intentando hacer es una discriminación por motivos ideológicos. Quieren acallar las voces, ¿no? Es decir, ellos no quieren escuchar eso, y como ellos no quieren intercambiar ideas, que es algo típico de los populismos y de los nacionalismos en general, quieren encerrarse en sus propias cofradías. Entonces, como no quieren escuchar ideas, no quieren intercambiarlas, no quieren que nadie las escuche. Claro, bueno, esto es parte de un tema. Yo veía algunos comentarios, quizás bordeando el cinismo, que decían, bueno, pero en definitiva todo esto a Macri lo ayuda porque va a vender más libros, ¿no? Y entonces evitan introducirse en este criterio que usted está expresando y que la verdad comparto ampliamente. Y que por otro lado tiene historia en el mundo, ¿no? Es decir, muchas veces se suele hablar de la quema de libros de las juventudes nazis en la era pre-Shoah, cuando se introducían los criterios que llevaron a la idea aceptada mansamente y en silencio por la mayoría del pueblo alemán en aquellos años de la eliminación del pueblo judío. Pero no es menor que la represión intelectual en la Rusia soviética en aquellos años, o lo que ocurrió aquí mismo en la República Argentina, donde también hubo quema de libros, ¿no? Sí, o el caso de Salman Rushdie, por ejemplo, con los versos satánicos. Claro. Ese es un caso interesante porque ahí porque algunos me señalaban anoche, me decían, bueno, pero Macri no es un grupo oprimido, se puede aplicar los mismos tipos de cánones intelectuales que uno aplica, por ejemplo, para los negros, que fue tradicionalmente un grupo oprimido, o para las mujeres, a sectores que nunca fueron oprimidos. Y bueno, sí,
sí, a mi juicio se puede aplicar, porque digamos, el blanco puede ser discriminado tanto como el negro, el comunista puede ser discriminado tanto como el liberal. En el caso de Salman Rushdie, por ejemplo, fue discriminado por los musulmanes por escribir un libro que contenía cuestiones que los musulmanes consideraban blasfemas respecto del Corán. Y en ese caso, dentro del mundo en general, Salman Rushdie no representaba, digamos, dentro del mundo en general, no era una minoría, porque dentro del mundo en general, y en ese sentido, no dejaba de ser una discriminación. Bueno, pero a ver, yo sostengo hace muchos años que de algún modo cuando el poder calienta el verbo, siempre va a haber alguien que va a intentar molerse a palos, ¿no? La persecución a Salman Rushdie, recordemos que no fue cualquier cosa, tenía una fatua en la que se premiaba su asesinato, y si bien Rushdie afortunadamente está vivo y eso no se concretó, el ataque contra Charlie Hebdo en París es una consecuencia de una larga visión al respecto de la opresión de las ideas. Claro, pues lo único que faltaría, por ejemplo, es que estos libreros ahora propusieran que a Macri, por haber escrito ese libro, que ellos consideran en términos de su ideología blasfemo, entonces habría que juzgarlo y condenarlo a muerte, por ejemplo. Lo cual no tiene su tradición en la Argentina. En el caso de Carlos Correas, por ejemplo, escribió en la época de Onganía, publicó un cuento que lo consideraron pornográfico y lo procesaron y lo condenaron, y después eso terminó llevándolo a él al suicidio, ¿no? Sí, no es poca cosa, sin duda, pero me quería referir y tomarle un momento más a un aspecto desarrollado por usted en una columna anterior en La Nación, en donde, bueno, bajo el título El populismo que multiplica la miseria juega con fuego, donde usted cita y dice: la villa desocupación de Puerto Nuevo en la década del 30, nacido al abrigo de inmigrantes extranjeros, duró apenas 2 años. Superada la crisis económica, se creó trabajo y se desarmó. ¿No es sintomático, en cambio, que las villas peronistas que florecieron en los 40 con migrantes internos que llegaban a los alrededores de Buenos Aires para abastecer de mano de obra a la industrialización liviana y fugaz sí perduraran? Este es un punto interesante de poner en foco, porque la única razón, esto es muy mío, ¿no?, para que haya pobreza en estos niveles en la Argentina es porque es funcional a alguien, tanto en términos políticos como económicos. Sí, en esa columna que escribí en el Diario de la Nación la semana pasada, lo que intentaba un poco explicar es que la villa miseria es en algún sentido una condición de posibilidad de los populismos, del populismo latinoamericano, porque hay otro tipo de populismos en Europa, por ejemplo, qué sé yo, en Hungría, Víctor Orbán, o Erdogan en Turquía, o lo que fue Trump en Estados Unidos, que son populismos que apelan a otro tipo de cuestiones, como la xenofobia, etcétera, pero en la Argentina, que es un populismo disfrazado de izquierda, y en muchos lugares de Latinoamérica también, utilizan la villa como condición de posibilidad. Y sin embargo, justamente la cuestión es que invocan que quieren sacar a la gente de la pobreza, y sin embargo la villa lo que hace es consolidar la pobreza. Si uno piensa en alguien que le agarra un infarto, la ambulancia dentro de la villa, la ambulancia no puede desplazarse por esos callejones oscuros e intrincados que tiene la villa. Si uno piensa en el tipo de educación que recibe un chico en una villa, es un tipo de educación que en general no es humanista y que tampoco es inclusiva. Es decir, es una villa en donde solo se mezclan chicos de la villa, en donde van para tomar la vianda, la comida, donde los maestros y los profesores que entran a la villa tienen que hacerlo escoltados
desde la entrada para que no los roben. Lo ideal sería que la educación que un chico recibe en la villa sea en una escuela normal. En realidad lo ideal sería que la villa se disipara y se diluyera en medio de toda la ciudad, y que el chico ese reciba una educación en un colegio normal mezclándose con otro tipo de chicos, y que el profesor no tenga problemas para ir a darle las clases. Todos los elementos que el progresismo, digamos así, de una socialdemocracia normal, como puede ser una socialdemocracia de Escandinavia o un país normal en donde el Estado opera para que se genere cierto igualitarismo entre los niños pobres, en el caso de la villa específicamente no pueden darse. Entonces el chico que nace en una villa está casi condenado a terminar fregando baños en un puesto en negro o caer en la delincuencia. Y si todo esto se hace solamente como condición de posibilidad para poder seguir sacando votos, es una canallada. Sí, sí, sin ninguna duda que todo esto que pasa es una canallada y que no es producto de casualidad alguna, ni las debacles económicas son producto de casualidad. Yo muestro ahí en esa nota el caso de un muchacho que es un cineasta, que se llama César González, que es una especie de neorrealismo villero, Sí. Que zafó de casualidad, él mismo lo dice, es un raro caso, una excepción. Ya a los 14 años era delincuente, estaba robando, después empezó con los secuestros extorsivos y tiene como 6 balas en su cuerpo, estuvo preso unos 5 años y justamente de casualidad en la cárcel, en un taller de magia, conoció a alguien que le empezó a llevar libros y que le posibilitó entrar en el mundo de la cultura. Pero fíjense que necesitó estar preso para que se diera la posibilidad de que alguien lo introdujera en el mundo del humanismo. ¿Quién le va a hablar en la villa a alguien de una salida estudiando cine? Nadie, ¿no? Estos milagros solo se dan uno en 1.000.000, ¿no? Así es. Es muy injusto que esos chicos que, como en este caso se demuestra, puede llegar a tener talento, porque este chico, por ejemplo, tiene mucho talento, en general esté ocluido y no pueda desarrollarse simplemente porque un partido político, en este caso el peronismo tradicionalmente y ahora el kirchnerismo, generan todas las condiciones para que esa gente siga ahí, para cristalizar esa situación y ellos poder aprovecharla, consolidando su posición partidaria y política, ¿no? Desde ya. Marcelo, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido, muy amable, buena jornada. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, a quien escucharon es a Marcelo Giuffré.